que dice el periodismo tradicional, lo que dice el político políticamente correcto. Cuando uno repite lo que dicen los medios del sistema, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Repetir no requiere de un esfuerzo importante. Uno simplemente es un divulgador de aquello que le han divulgado a través de otros medios, o lo que te puede decir el profesor. Cuando uno es consciente de ello, como en tu caso, seguramente vas a pensar argumentos en contrario, seguramente te vas a preocupar por leer a los detractores de esos pensadores que te obligan a leer en la universidad. Y entonces vas a sacar una gran musculatura. Es como el ejemplo del pez, que marcha con la corriente, o del nadador. Aquel que nada con la corriente, pero el que nada contra la corriente, aunque le cueste mayor esfuerzo, va a sacar mucha mayor musculatura. Entonces vos que ya has tomado conciencia de lo que te enseñan, de quiénes te enseñan y qué te obligan a leer, seguramente vas a poderlo contrastar. Eso requiere de un esfuerzo intelectual y eso te va a enriquecer muchísimo. Y sobre todo nosotros, para escribir este libro, el 90% de la lectura que hicimos fue de estos personajes, para poder refutarlo, cosa que nos costó mucho trabajo. Porque uno, cuando escribe un libro, trata de apoyarse en autores similares para entrar en el tema, para tomar ideas. No había libros en contrario. Entonces tuvimos que leer a los libros del oponente para nosotros mismos pensar de qué modo retrucarlo. Y eso seguramente nos sirvió para fortalecer nuestra postura. Una pregunta más, alguna intervención más. Buenas tardes. De forma muy simple para que hasta yo lo pueda entender. He escuchado muchísima información de parte suya, Agustín, en los videos de YouTube, de su canal, de la Contra y demás. ¿Cuál es el objetivo social de toda esta propaganda de izquierda? O sea, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen aparte de desestabilizar nuestra sociedad, que es lo que veo que está pasando? Pero políticamente, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que ellos quieren alcanzar? ¿Y para qué están usando toda esta ideología en la que estamos ahorita inmersos y de la que estamos escuchando hoy que comienza? Muchísimas gracias, admiro mucho su trabajo y le damos también gracias. Muchas gracias por la pregunta y gracias por el generoso concepto. Miren, con Agustín siempre nos preguntamos lo mismo, ¿cuál es el objetivo? Y llegamos a dos o tres conclusiones distintas. Había un pensador que a mí me gusta citar mucho, que es Plinio Correa de Oliveira, brasileño. Él decía, la izquierda no es nada como fuerza de construcción, pero es mucho como fuerza de destrucción. Decía Mises que uno está resentido cuando odia tanto que no le importa soportar daño personal grave con tal de que los demás padezcan también. Entonces pareciera que vivir en un mundo peor, a mí no me importa si puedo molestar al prójimo, aunque yo también sea parte de ese mundo más incómodo. Eso puede ser una teoría. El resentimiento es una mala cualidad de mucha gente y existe, como existe la humanidad, y se ha refugiado históricamente a través de diferentes supercherías. Ahora la izquierda se ha reconvertido, antes explotaba el resentimiento de sectores postergados económicamente y ahora busca explotarse el resentimiento de determinadas minorías, que dicho sea de paso viven muy bien en Occidente, mucho mejor que en los países donde estos lobbies no existen. Luego hay otro factor. A lo mejor muchos de los pensadores que mencioné creyeron, porque también, la izquierda ha hecho una suerte de autocrítica. Como se desplomó la Unión Soviética, ellos muchas veces dijeron, muchos de estos autores, claro, lo que pasó es que no había conciencia de clase, lo que pasó es que que la revolución no fue cultural, la revolución fue material. Le quitamos las grandes tierras a los latifundistas, hicimos una reforma agraria, hicimos toda una serie de reformas económicas, una transferencia material, pero estos sectores no habían cambiado su tradición cultural. Entonces el sistema no funcionó. Si hacemos la revolución cultural, por añadidura vendrá luego un éxito cuando hagamos la revolución material. Es muy rebuscado el argumento, pero algunos lo han argumentado de esta manera. Y después,
Pareciera que hay sectores que no tienen nada que ver entre sí, pero que se usan mutuamente, se mimetizan. Y esto ya es lo más complicado de ver, porque muchos de los sectores de base de la militancia actual están siendo muy bien financiados por sectores multimillonarios. De esto vamos a hablar en alguna de las conferencias que tenemos previstas para esta semana. George Soros, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, Bill Gates, mucha gente que tiene fortuna y financia a estas tendencias ideológicas, los feminismos, los lobbies LGBT, los sectores abortistas, detrás de esto está la Planned Parenthood. Entonces pareciera que están los idiotas útiles de base que militan y sectores que sacan ventaja política y económica, las farmacéuticas que venden la pastilla del día después, las farmacéuticas que venden hormonización para transexuales, las operaciones del mal llamado cambio de sexo para personas que quieren hacerse una amputación de genitales, todo esto, y que es como eso, lo paga el Estado, porque estos lobbies lo que logran es que el Estado o los legisladores hagan leyes en consecuencia para que esta gente tenga acceso gratuito a estas cuestiones, que no es gratuito, la paga el grueso de la población con sus impuestos, lo pagan los contribuyentes. A su vez el Estado terceriza este gasto en organizaciones como las que estoy mencionando y termina siendo un círculo para ellos virtuoso, en donde hay idiotas útiles y en donde hay magnates. Cuesta mucho trabajo saber qué es lo que quieren en el fondo. Tenemos varias teorías y un final abierto. Así que la pregunta suya es muy buena, porque como verá, no se la puedo responder de manera categórica, por lo menos yo. Vanessa Nova, para servirles. Bueno, colega, también me tocó estudiar a Zaffaroni en su momento. Mi pregunta, más que todo, es una pregunta práctica. Yo tengo, un hijo de 26 años, por cierto, egresado de acá, de la Escuela de Medicina. Cuando él estaba creciendo, pues era totalmente diferente, teníamos otra realidad a la que tenemos ahora con nuestros hijos de 5 años. Mis niños de 5 años tienen compañeritos donde ya tienen 2 mamás y 2 papás. Entonces, ¿cómo explicarle a un niño de 5 años que eso no es normal cuando todo el entorno les dice que sí es normal? ¿Cómo explicarles a ellos que tienen que respetar aún así a estos compañeritos porque no tienen la culpa? Pero también dejarles en claro que efectivamente eso no es normal. Ahora bien, hace alrededor de unos 5 años ya yo venía preocupada con lo de la ideología de género y teníamos el chat de la Facultad de Derecho, de donde me egresé, y yo hablaba de esto y me decían, eso no existe, a tal punto que me criticaron que yo era homofóbica, que era retrógrada y todo lo demás. Hoy por hoy algunas compañeras me dicen, tenían razón. Entonces, esto se ha hecho tan grande que a veces uno siente como que, ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, ¿qué hacemos? El asunto está en una de las intervenciones que doña Chinda decía, bueno, esto se tiene que discutir o se tiene que ver de 3 maneras. Una, tratando de reeducar a la gente; la segunda, uniéndonos, manifestando; y la tercera, decía ella, de rodillas. Por cierto, lo dijo en esta ¿La tercera es? De rodillas, orando, decía doña Silva. Entonces, como una actitud en rezo. Sí, exactamente. Por cierto, en unas conferencias que dieron acá en la misma universidad. Sin embargo, uno ve que como que se está haciendo, por lo menos aquí en Costa Rica, se está haciendo ya demasiado grande, casi que inmanejable para los pocos que estamos conscientes de esta realidad que nos está viniendo encima. Entonces la pregunta es, de acuerdo con la experiencia que usted ha visto en los diferentes países, ¿cómo nosotros podemos concientizar? ¿Cómo podemos nosotros trabajar mejor ese metro cuadrado de cada uno de nosotros para evitar que precisamente lo que es la ideología de género vaya ya ganando terreno tal y como lo ha venido haciendo en todos estos años?
Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Mire, su pregunta tiene, digamos, me lleva a varias reflexiones. La primera, nosotros siempre decimos que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, contrarias a la razón, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas anticientíficas, por ejemplo, la cafemancia, está la gente que te lee la mano, el que te lee la borra del café, los que te adivinan el futuro, los que, en fin, los que te tiran las cartas, hay muchas supersticiones. Nosotros no tenemos problema con eso, que cada uno haga lo que quiera, no creemos, ni las usamos, ni participamos de ese tipo de encuentros, que son negocios además. ¿Cuál es el problema con la ideología de género? El problema es que la ideología de género penetra desde el Estado, penetra en el Estado y desde el Estado se impuesta al grueso de la sociedad. Y están atentando y adoctrinando a las generaciones más pequeñas para que vayan creciendo con estos conceptos desde muy chicos. Entonces, ¿cuál es el antídoto que tienen estos chicos que son adoctrinados en el Estado de manera global, generalizada, sistemática, etcétera? Porque estas son las currículas del grueso de los países de Occidente. El niño que vuelve a su casa, si la madre y el padre están atentos, revisan qué han leído, qué han estudiado, qué trabajo práctico han hecho, qué les dijo el profesor, la maestra, etc. Entonces ahí hay un antídoto. Los padres pueden apartar al niño y decirle, mira, nuestra opinión es esta. Juntarse con otros padres, pedirle explicaciones a la maestra, ir a hablar con la directora, pero en general movilizarse con otros padres. ¿A qué voy con esto? Es que la ideología de género busca destruir a la familia. ¿Por qué razón? Para que no exista tal antídoto. Le reventamos la cabeza a los chicos desde el Estado, pero después tenemos el problema de la familia, que lo va a reeducar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reventar a la familia. Lo que se ha hecho en los países exitosos donde se ha logrado hacer retroceder a la ideología de género es hacer manifestaciones multitudinarias. Yo no soy tan pesimista como usted, porque acá hubo elecciones presidenciales de un partido virtualmente inexistente, en donde Fabricio Alvarado surgió solo, él era creo que un mísero diputado con un monobloque, salió a la palestra y en muy poco tiempo convirtió un partido político con la bandera contra la ideología de género y contra el aborto, que llegó a un balotaje con el 40% de los votos y tiene cerca de 10 diputados. Entonces fíjense cómo el pueblo de Costa Rica salió a las calles, apoyó a un candidato, ese candidato sigue en vigencia, estas ideas siguen en vigencia, hay universidades que han tenido la generosidad de anfitrionarnos, sabemos que hace poco estuvo nuestra compatriota Chelda Brandolino, nuestras conferencias, por ejemplo, son multitudinarias. Fíjense aquí el salón lleno, tenemos que dar otra conferencia en un ratito. Nosotros creemos que este es un pueblo intoxicado por la ideología de género, como todo Occidente, pero con una gran capacidad de resistencia. Lo han demostrado las elecciones pasadas y probablemente lo demuestren las elecciones venideras. Entonces, comprendo su preocupación. Lo que hay que hacer es salir a la calle para que el político vea la multitud de votos que se está perdiendo. Porque el político, ¿qué hace? Lee el diario. Y el diario no va a mostrar esto, pero si salimos a la calle, si le tocamos el timbre y si subimos las fotos a las redes de la inmensa cantidad que somos, ahí el político, que suele ser un cazador de votos, se va a dar cuenta de que está desatendiendo a una porción significativa de la población y va a empezar a prestar la atención y va a pensar dos veces antes de levantar la mano en una ley coincidente con la ideología de género. Vamos a hacer una última intervención. Buenas tardes, don Nicolás. Esteban Madrigal, estudio Derecho en esta universidad y también soy egresado de Filosofía. Mi pregunta es de frente a los aspectos, primero, de todo el aspecto gubernamental extranjero. Ahora estaba investigando y es un tema que le vengo dando vueltas desde hace tiempo, del financiamiento, primero por parte de la ONU, de estos proyectos. Ha venido colándose en cierta manera de la defensa de los derechos de las minorías, de la no discriminación, pero sabemos que hay un gran presupuesto, millones de dólares que están destinados a financiar todas las corrientes y las ideologías que promueve la comunidad LGTB y todas las letras que le siguen, porque cada día son más. Es importante, primero creo que como costarricenses, darnos cuenta de
que en cierta forma el país está secuestrado por un grupo muy pequeño, pero con una capacidad de convencimiento muy grande que ha implantado las ideologías, porque no es un invento de ideología, las ideologías de género en muchas cabezas, en muchas personas, en muchas facultades de universidades, y eso es lo que se está transmitiendo en el día a día. Pero sumado a eso también hay todo un proceso de una educación que cada vez es más sencilla, menos crítica, más automatizada, que lo que hace es nublar el pensamiento de las personas. Entonces entra una ideología y no tenés en la cabeza nada más para poder confrontarla. De frente a eso, mi pregunta es: ¿han ustedes logrado alguna investigación o han alcanzado datos de frente a la inversión que se da por parte de organizaciones interestatales y de los mismos estados para financiar con recursos nacionales las ideologías? Y también el otro es un comentario de frente al aspecto de la poca criticidad que tiene por lo menos mi generación. Yo tengo 26 años y de ahí para abajo de frente a esos aspectos. Gracias. La segunda era la poca crítica de tu generación. Bueno, vamos por la primera. Te voy a tirar un dato. El Fondo de Población de Naciones Unidas, cuando fue fundado, contaba con un presupuesto de $2 millones. Hoy cuesta con $100 millones. Nosotros abordamos la tesis de que lo que se está buscando con estas ideologías, por eso aparecen grandes capitales, porque una ideología que pretendía ser de una suerte de marxismo cultural termina siendo funcional a los grandes capitales. Lo que nosotros consideramos es que detrás de esto, otro de los órdenes y propósitos está el control de natalidad. Entonces el control de natalidad se lleva adelante a través de no de buscar el complemento entre el hombre y la mujer, sino buscar la guerra entre el hombre y la mujer. Por eso se alteran las cifras, se alienta el feminismo, se alientan las posturas radicales y se financian estos sectores. Otro es presentar a la homosexualidad como una alternativa y no como una tendencia desordenada y disvaliosa. Hoy no tengo tiempo de explicarles por qué, pero es una conducta que atenta contra la persona misma que lo practica. De hecho, en Occidente una persona homosexual vive entre 20 y 25 años menos promedio que una persona heterosexual. Y la otra gran batalla, probablemente la más importante en este sentido, es la del aborto. Por eso, cuando se estaba discutiendo el aborto en la Argentina, no sé si se acuerdan, el año pasado, el New York Times, con una financiación multimillonaria de Amnesty Internacional, en su contratapa, toda de verde, apareció una amenaza a los senadores argentinos y diciéndoles: el mundo los está mirando a favor del aborto. Entonces, es claro que hay organizaciones, el informe Kissinger, hay un montón de organizaciones que han surgido al calor de las pretensiones del control de natalidad. Una son las Naciones Unidas, otra puede ser la OEA, es decir, existe una especie de gobierno que está por encima de los gobiernos, que intenta que los estados signatarios apliquen las políticas de género. El otro día Mauricio Macri lo dijo muy claro en el G20: vamos a aplicar las políticas de género que el G20 nos ha ofrecido. Entonces, lo que vos decís es correcto. ¿Por qué sucede esto? Nosotros creemos que es por un control de natalidad de los países subdesarrollados. Después, ¿por qué los chicos de 26 años no tienen espíritu crítico? Bueno, en este sentido nuestra experiencia es muy positiva. Hemos visto manifestaciones de chicos de 20 y pico de años que se han rebelado contra la hipocresía progresista, y en toda América Latina, y hemos visto chicos que nos apoyan de una manera masiva, no solamente de 26, sino de 22, de 18, de chicos de la secundaria, de 15 que traen a sus padres. Así que yo no sé en qué círculo te movés vos, a lo mejor es un círculo que efectivamente es más sumiso, no lo sé, pero nosotros sí vemos una reacción muy positiva por parte de la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la juventud es rebelde y hoy el establishment ideológico, político, cultural es progresista. Entonces la juventud se está rebelando contra el progresismo. El establishment son la televisión, son los medios gráficos de comunicación, y es el profesor que te da la clase. O los textos que te da el profesor que te da la clase. Eso es el establishment. El instinto y el espíritu natural del joven es rebelarse contra eso, y nosotros eso lo aprovechamos porque vemos que se acercan de manera masiva, interesados en lo que Agustín y yo ofrecemos. Muchas gracias, don Nicolás. Despidámoslo con un